apreciados hermanos de la Iglesia Cristiana Gerizim, estamos ahora reunidos para estudiar la palabra de Dios. Estamos ya en el capítulo 24 del libro de Job, donde encontramos la parte 2 de la tercera respuesta de Job a Elifaz. Realmente esa respuesta está diferida, como lo habíamos aclarado en el estudio anterior, y lo que alcanzamos a ver tanto en el capítulo 23 como en el capítulo 24 es una reflexión que hace Job acerca de las injusticias de la vida. Entonces, nuestra base bíblica se encuentra en el capítulo 24 de Job en sus 25 versículos. En la verdad central, reflexionamos también nosotros sobre esto. El creyente no debe olvidar que la providencia de Dios en los asuntos de los hombres es en todo una providencia justa y sabia. Muchas veces no estamos capacitados para comprender la dimensión de la respuesta de Dios ante la maldad del impío. Entonces debemos de tener siempre presente que ante nuestra perspectiva de tardanza de Dios, así lo debemos de considerar, que es nuestra perspectiva, porque nuestro Dios siempre actúa de forma justa y sabia a tiempo. Como introducción, podemos decir que en este discurso Job reflexionó en dos problemas. Este párrafo es tomado de la lección anterior. Él reflexiona, Job, acerca de las injusticias que estaban experimentando él y otros. ¿Y quiénes son esos otros? Precisamente hace un desglose en este capítulo 24. Ya en el capítulo 23, lo que vimos en esa ocasión fue que él quería presentar su caso delante de Dios. ¿Recuerda usted? Él quería encontrar la silla de Dios. Pero el Señor se le hacía inaccesible y ante su perspectiva le parecía injusto. ¿Por qué? Porque permanecía extrañamente silencioso ante la crueldad de otros. Y es lo que vamos a ver. Los que son maltratados por los crueles en este capítulo 24. Entonces Job estaba confuso por tales injusticias y esto aumentaba, empeoraba por el silencio divino. Así que pasamos al punto número 1 de nuestro estudio. Job se preocupa por la indiferencia de Dios para juzgar a los pecadores más notorios. En nuestra Biblia Reina Valera 60, todo este capítulo lleva por título Job se queja de que Dios es indiferente ante la maldad. Entonces va muy semejante el título que se le da en la Reina Valera 60 a la parte 1 de nuestro estudio. Pero veremos de estos 12 versículos repartidos en esta forma. Primero, daremos lectura a los versículos del 1 al 8. Dice así: puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan. Se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Hacen apartar del camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden.
He aquí, como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos. En el campo siegan su pasto, y los impíos vendimian la viña ajena. Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Como un comentario acerca de este versículo 24:1, que se le acaba de dar lectura, me gustaría compartir con ustedes, amados hermanos, la versión Nueva Traducción Viviente, porque se puede batallar un poquito para entender el verdadero sentido de este versículo. Entonces, dice así esta versión: ¿por qué el Todopoderoso no trae a juicio a los malvados? ¿Por qué los justos deben esperarlo en vano? Sobre todo en la primera línea, ¿verdad? La primera línea en esta versión nos clarifica bastante todo el resto del discurso y el enfoque que le vamos a dar. Entonces, repito, la línea A dice así: ¿por qué el Todopoderoso no trae a juicio a los malvados? Si Dios anunciara en un boletín universal su programa para juzgar a la humanidad, esta se vería menos frustrada al observar la aparente indiferencia del Altísimo ante el pecado. Y aquí podemos dar pie, mis amados hermanos, a que en adelante se hace un desglose de todos los pecados que cometen los impíos. Veamos cómo está descrito. Porque impunemente algunos roban tierras y traspasan los linderos para apoderarse del campo del vecino. Estamos aquí describiendo precisamente la frase traspasar los linderos en el versículo 2. Podríamos decir que eso era una manera de robar tierras, en donde se colocaban piedras o bardas de piedra amontonadas unas sobre otras para marcar los límites de un terreno. Entonces, lo que hacían estas personas malvadas era correr, en su beneficio, correr esos linderos, y entonces se quedaban con terreno. Estamos hablando aquí de robo de territorio. Y luego dice: y roban a la viuda su buey, con el cual ellas araban el campo para obtener sustento. Casi de esta manera le robaban la forma en que la viuda podía obtener su cereal, su grano, para obtener pan. Dice, y al huérfano le roban su asno. ¿Qué es esto? Estos dos versículos, el 2 y el 3, es una evidente respuesta a la acusación de Elifaz, en el sentido de que Job se aprovechaba de los necesitados. ¿Se acuerdan cómo cuando vimos este capítulo 22, el tercer discurso de Elifaz, hizo un listado de los pecados sociales que le decía Elifaz, seguramente que hiciste esto? Y en medio de este listado estaba precisamente el robo a la viuda y al huérfano, ¿verdad? En el versículo 22:9 dice así: a las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos
fueron quebrados, para indicar que si después de este robo estas personas desamparadas iban y le solicitaban ayuda, los enviaba vacíos, ¿verdad? Luego, continuando con nuestra lectura en el versículo 4, hacen apartar del camino a los menesterosos y pidiéndoles aún mendigar. Y esto era algo muy triste, hermanos, porque precisamente los caminos era donde la gente transitaba y entonces ahí ellos podían pedir una limosna, una ayuda, y así se podían sostener. Pero estas personas malvadas lo que hacían era correrlas. Y entonces por eso dice que los apartaban del camino y no obtenían así su sustento. Además, todos los pobres de la tierra se esconden por temor y vagan por el desierto. Por eso dice en el versículo 5 que como asnos monteses andan en el desierto, recogiendo lo poco que pueden en el campo y en la viña ajena, andan desnudos. Y allí nos adelantamos al versículo 10, donde dice, al desnudo hacen andar sin vestido, y a los hambrientos quitan las gavillas. Podemos decir que tanto en el versículo 7 con el versículo 10, en ambos se repite ese pecado. Me da la idea como que era frecuente. Recuerdan ustedes, hermanos, y lo vamos a repasar más adelante, que la única quizá riqueza que le quedaba a una persona pobre era su vestido, que constaba de una túnica interior y de una especie de capa, que a la vez servía para hacer en la noche su cobija. Entonces, el hecho de hablar de desnudez no implica nuestro sentido occidental de que andaba sin ropa completamente, sino que se le quitaba esa parte importante de su prenda y entonces lo dejaba como una garantía de un préstamo que hubiese pedido en medio de su pobreza a estas personas que eran malas. Y entonces, acuérdense que habíamos visto ya en una lección previa que se indicaba a aquel israelita que prestaba dinero que si recibía como garantía una túnica tenía que devolvérsela al finalizar el día para que así ese pobre se pudiera cobijar, ¿sí? Entonces por eso dice, andan desnudos, expuestos al frío y a las lluvias. Eso es lo que podemos ver y comentar. La última línea, la línea B del versículo 8, donde dice, y abrazan las peñas por falta de abrigo, hacía referencia a que muchos de ellos entonces buscaban las cuevas para poder guarecerse de la lluvia, del frío, para así no morir por la exposición a estas bajas temperaturas en esas tierras que eran muchas veces desérticas. Así que así es como se describe la maldad de estas personas. En algunas versiones, explicaciones, comentarios, donde dice, salen a su obra madrugando para robar, definitivamente que no se están refiriendo a los desprotegidos, a los pobres, sino que un comentarista menciona que en la madrugada era cuando salía la gente temprano. Acuérdense que la jornada empezaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde, o sea, con la puesta y con la salida y con la puesta del sol. Entonces salían y eran objeto de robos. Por eso dice que el impío sale a su obra madrugando para robar y menciona que lo que obtenía del robo pues servía para que alimentara a sus hijos, ¿verdad? Entonces, esos comentarios vemos así entremezclado, pero muy bien, vívidamente descrito, los pecados de los malvados, ¿verdad? De los impíos. Vamos a ver
otro aspecto de esta queja que tiene Job, de estos pecados que eran muy notorios. Ahora leeremos los versículos del 9 al 12. Miren ustedes qué maldad, cómo se describe. Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte. Pero Dios no atiende su oración. Palabras bastante difíciles, mis amados hermanos. Entonces, vamos a ver la explicación de también estos aspectos que se podían ver en las ciudades y que está expresando Job. Los opresores también arrancaban del pecho materno a los huérfanos para cobrarse sus deudas. Es decir, si una familia a la cual se le había prestado dinero y no lo podían pagar, entonces al no haber más con qué pagar, lo que hacían eran tomar a estos niños. ¿Se acuerdan ustedes? Inclusive en aquellos lugares hasta los 3, 4 años de edad se amamantaban a los niños. Entonces se los quitaban a las madres y se quedaban con los niños para que luego trabajaran como esclavos, como siervos en las fincas de estos opresores. Job vuelve a repetir que el pobre anda desnudo. Como les decía, se describe en el versículo 7 y ahora en esta porción bíblica lo vemos en el versículo 10. Dice, y que los hambrientos eran obligados a acarrear gavillas de grano desde los campos. Recuérdese, mis amados hermanos, que lo leeremos ahorita puntualmente, se le ordenaba a los dueños de los campos que las esquinas de los terrenos no se cegaran y que se dejaran allí esas porciones sin cegar para que fuera el pobre, el huérfano, la viuda, el extranjero y pudiera recoger esos granos y de esa manera poder hacer el pan. También se acuerdan ustedes que estaba la ley de que al cegar y estar apretando para hacer los manojos, si las espigas se caían, esas que caían allí deberían dejarse, porque eran para el pobre, para el extranjero, para la viuda y el huérfano. Ahorita lo vamos a leer con detenimiento. Entonces, los malvados, los opresores, aún esas gavillas de grano les quitaban a los pobres para obtener mayor riqueza. Es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Y cuando menciona que están exprimiendo el aceite en el versículo 11, exprimiendo el aceite dentro de sus paredes, esta frase puede significar entre las hileras de los árboles de olivo. Tenían que exprimir el aceite rigurosamente y entregárselo al dueño que los oprimía. Dice, y pisar los lagares de uvas, y aún así tenían que morir de sed porque tenían prohibido tomar del vino recién, del jugo de uva recién exprimido de los racimos. ¿Se acuerdan ustedes cómo inclusive estaba en la ley de Moisés establecido posteriormente para los israelitas, donde se le decía que no se le iba a poner bozal al buey que estuviera arando? Y aquí estos opresores oprimían a las personas, les daban ese maltrato en el sentido de que no permitían que tomaran de ese jugo de uva que acababa de ser obtenido. Y esto
lo estamos leyendo precisamente en el versículo 11. Hasta en la ciudad gimen los moribundos y claman. Pero Dios parece indiferente a todo ello y no atiende la oración. Entonces aquí queremos hacer un alto, mis amados hermanos, porque recuérdese la verdad central. Nuestra perspectiva de los tiempos y las sazones no coincide muchas veces con el programa de Dios. Así que para lo que a los seres humanos se nos hacen como que Dios no responde, simplemente es el tiempo que Dios tiene determinado de una manera sabia, justa y nunca tardía para dar el pago al impío, al malvado. Entonces, ante la perspectiva humana, el versículo 12 termina diciendo, pero Dios no atiende su oración, podríamos agregar, en el tiempo que ellos desean. Esta situación turbaba a Job, porque él estaba sufriendo, a pesar de no haber cometido alguna maldad específica. Recuérdese, mis amados hermanos, que más adelante ya hemos leído a Job, lo ofendían, lo escupían, ¿verdad? Porque él estaba venido a menos en riqueza y estaba viviendo en las afueras de la ciudad, casi se puede decir que en el basurero, ¿verdad? Y entonces él estaba sufriendo, mientras que otros que pecaban abierta y deliberadamente quedaban impunes, ¿verdad? Así pues, vemos en estos 12 versículos un listado de una serie de injusticias, las cuales definitivamente, amados hermanos, todavía están presentes y ocurren el día de hoy. Entonces, en el punto número 2, leemos en los versículos del 13 al 17 que Job se preocupa por la indiferencia de Dios al no juzgar a los que pecaban en secreto. Todo el desglose que hicimos en los versículos del 1 al 12 eran pecados, como quien dice, manifiestos. La agresión a la viuda, al huérfano. La opresión a los trabajadores en los campos. Eso se veía. Pero ahora también Job dice, y hay gente que peca en secreto y que no reciben su castigo, su pago ante ese vivir pecaminoso. Y los versículos que vamos a leer son del 13 al 17, que dice así. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. Aquí implícitamente se está haciendo referencia a Dios. Hemos visto que de una manera así explícita, cuando ya sea Job o los amigos quieren hablar o referirse a Dios, hablan y dicen el Altísimo, ¿verdad? Pero aquí está implícito, cuando habla rebeldes a la luz, se está refiriendo precisamente a Dios. Dice, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. Vamos a ver de qué manera. Dice, a la luz se levanta el matador, el asesino. Mata al pobre y al necesitado. Y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está guardando la noche, diciendo, no me verá nadie. Y esconde su rostro. Ahora se pone un velo para que no sea reconocido. En las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron. No conocen la luz. Porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. El que es asesino, el que mata al pobre y al necesitado,
el que le roba y el adúltero trabajan por la noche, cuando no hay luz, pensando que nadie los verá y que sus crímenes no serán descubiertos. Se niegan a trabajar a la luz del día. Precisamente un comentario que podemos hacer precisamente en el versículo 16, donde dice, en las tinieblas minan las casas. Como 3 comentaristas mencionan que minar significaba que hacían boquetes en las paredes de las casas. Las casas eran de adobe y fácilmente se podían perforar y de noche no los veían y entonces podían entrar a la casa y robar. Entonces está hablando de esos 3 tipos de pecados que ocurrían en las tinieblas, con falta de luz. Y vamos a dar lectura a Juan 3, 19 y 20, donde dice así precisamente, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, por eso aman las tinieblas. Y podríamos decir que Dios parecía, y hago énfasis en esta palabra, parecía indiferente a ellos también. Personas que pueden vivir por años en adulterio, nada ocurre con su vida. O ladrones que amontonan riquezas, ¿verdad? Porque le arrebatan a las personas sus bienes y aparentemente no reciben su castigo, ¿verdad? Muy bien, amados hermanos. Entonces aquí tenemos estos primeros 17 versículos que parecen bastante interesantes en cuanto a, en resumidas cuentas, podemos hacer una clasificación de 2 tipos de pecados, de hechos pecaminosos manifiestos a la luz del día, que fueron los primeros 12 versículos, y aquí del 13 al 17 los que ocurren en lo oscuro, ¿verdad? Pero en ambos, Job se quejaba de que no recibían su castigo los que hacían este tipo de agresiones. Ahora entonces vamos a ver en el punto número 3 de nuestra lección, Job estaba seguro que los impíos serán castigados. Empezaremos con una explicación antes de seguir con nuestro análisis, con nuestro estudio de estos versículos. Veamos, hermanos. Este pasaje con estos versículos parecen contradecir lo que Job acababa de decir en los versículos 1 al 17, porque ahora aquí afirma que Dios sí castiga a los malvados. Por lo tanto, algunos eruditos asignan, y sí es cierto, al menos algunos comentarios me tocó ver, 1 o 2, asignan estas palabras del 18 al 24 a Zofar, ¿verdad? El segundo de los amigos, y otros a Bildad, que era el más joven, y aún otros, como en este caso, a Job, encerrándolos dentro de comillas, como si estuvieran citando a alguno de los 3 amigos para después Job les podía refutar. Y esa respuesta final viene en el versículo 25. Sin embargo, sí pueden ser palabras dichas por Job, mismas que utilizó para declarar su confianza en que a pesar de que los malos siguen viviendo y pecando impunemente, finalmente serán castigados. Esto
es contrario al punto de vista de Zofar, que dijo que los pecadores mueren jóvenes. Y esto lo leímos recientemente en nuestro estudio en el capítulo 20. Zofar dice que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Y confirma la posición que anteriormente Job había asumido en el sentido de que viven los impíos y se envejecen. En el 21:7 dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Entonces, allí podríamos nosotros pensar que también hay una contradicción entre Job y lo que dice Zofar. Bueno, entonces, la posición de Job era de que tanto los justos como los impíos sufren y también prosperan. Así es la vida. Esto difiere grandemente de lo que creían los tres grandes disputadores, Elifaz, Bildad y Zofar, quienes afirmaban, fíjense bien, que solo los malos sufren y que solo los justos prosperan. Entonces ellos decían, Job, ¿estás sufriendo? Bueno, ¿tienes algún pecado? Tienes que confesarlo. ¿Por qué? Porque has pecado, eres malo, arrepiéntete, ¿verdad? Esa era su teología. Y que cuando ya él confesara su pecado, entonces sí, siendo ya justificado, podía prosperar. Job argumentó. Aquí ahora sí empezamos con nuestro análisis de los versículos 18 hasta el 25. Job argumentó que los opresores, los que acabamos de ver ahorita, los que agreden al huérfano, a la viuda, al necesitado, dice, son tan inestables como, su vida es tan inestable como veamos en el versículo 18, amados hermanos, que, por cierto, hay que darle lectura. Y vamos entonces a leerlo ahorita en este momento. Dice así, huyen ligeros como corrientes de aguas. Su porción es maldita en la tierra. No andarán por el camino de las viñas. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol a los pecadores. Los olvidará el seno materno. De ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria. Y como un árbol, los impíos serán quebrantados. A la mujer estéril que no concebía afligió, y a la viuda nunca hizo bien. Pero a los fuertes adelantó con su poder. Una vez que se levante, ninguno estará seguro de la vida. Él les da seguridad y confianza. Sus ojos están sobre los caminos de ellos. Fueron exaltados un poco, mas desaparecen y son abatidos como todos los demás. Serán encerrados y cortados como cabezas de espiga. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? Así pues, este es el pasaje comentado hace un momento, mis amados hermanos, que como en un sentido ahora este pasaje dice que los opresores, los malvados, sí reciben el pago, es cuestión solamente de saber la ocasión, el tiempo, ¿verdad? Entonces aquí se describe a los pecadores y estamos buscando la primera característica de los opresores. Dice que son tan inestables como y vemos en el
la primera línea, como las corrientes de aguas. Dice, su porción de tierra está maldita y por lo tanto improductiva. Por ello, leímos, no andarán por el camino de las viñas. Este es parte del castigo que se describe a los malvados aquí en la tierra. Dice, para cegar las uvas, ¿verdad? Entonces, no andarán por el camino de las viñas. Y aquí es donde les decía que puntualmente podíamos recordar ese mandamiento o mandamientos dados al pueblo de Israel, cuando dicen, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Cuando cegareis la mies de vuestra tierra, no cegaréis hasta el último rincón de ella. Estoy leyendo Levítico 23:22. Dice, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Aquí tienen ustedes el camino de las viñas, ¿verdad? Dice, no andará por el camino de las viñas para cegar las uvas. Cuando mueren, y aquí está algo bastante severo para estas personas malignas, dice, cuando mueren, los olvidará hasta su mamá, hasta su madre, ¿verdad? Y esto lo leímos ahorita claramente. Cuando se menciona acerca del versículo 20, los olvidará el seno materno, ¿verdad? Y los gusanos comerán su cuerpo. Y eso lo tenemos como cita adicional, 2 versículos, Job 17:14. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos, mi madre y mi hermana. Y en el 21:26 dice, igualmente yacerán ellos en el polvo, y gusanos los cubrirán. Así pues, en este último versículo, que fue el 21:26, tenemos a Job describiendo el fin de los impíos. Yacerán ellos en el polvo y gusanos los cubrirán. Finalmente, dentro de lo que se describe, también se compara a los impíos como un árbol, cuando dice en el versículo 20, la tercera línea, y como un árbol, los impíos serán quebrantados. Los que maltratan a las viudas serán juzgados por Dios con su poder. Tales pecadores pueden sentir ahorita, mientras están vivos, seguridad y confianza. Pero los ojos de Dios están sobre los caminos de ellos. En el versículo 23, esa es la idea, que Dios les permite realizar dentro de su sabiduría este momento de aflicción para el desamparado. Le permite esa acción al impío. Pero dice que los ojos de Dios están sobre los caminos de ellos. Y esto precisamente lo vimos en el versículo 23 y lo corroboramos en Job 34:21, que dice, porque sus ojos, los de Dios, están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Es como si en un momento dado, mis amados hermanos, Dios, por su infinita sabiduría, permite estos actos, como cuando le quita esa influencia favorecedora a estos impíos, a estos malvados, para que se hundan más en su maldad. Y entonces
reciban un mayor castigo. A estas personas, dice, aunque sean exaltados por un poco de tiempo y ocupen altos puestos, llegan a ser jueces en una ciudad, al final serán abatidos y humillados por Dios, y como todos los demás, serán encerrados en la tumba. Aunque alguna vez prosperaron, dice, serán cortados, como dice la tercera línea del versículo 24, serán cortados como cabezas de espigas de trigo, que precisamente cuando está el trigo en todo su esplendor y con todo su vigor, es cuando se siga, y así será muchas veces, cuando Dios lo determine, cortada la vida del impío. No serán destruidos de inmediato, como decían los tres amigos, pero finalmente lo serán. El enigma que Job quería resolver era ¿por qué habían de prosperar mientras que sin preocupación seguían pecando? Él, Job, siguió aferrado a su punto de vista porque cuadraba con los hechos, cosa que no sucedía con las opiniones de sus opositores. Y aquí entonces termina esta respuesta de Job, la tercera. Y vamos a ver en las próximas lecciones discursos de los otros consejeros, entre comillas, de Job. ¿Qué dice Bildad? ¿Qué dice Zofar? Por lo pronto, la conclusión a la que llegamos con este estudio. Al final, entonces, mis amados hermanos, el punto de vista de Job era que el castigo de los impíos llegaría a su tiempo. La retribución necesitaba el tiempo señalado por la sabiduría de Dios, cuando Él ha determinado que los males serán reparados. Job estaba totalmente confiado en que su argumento no se podía refutar. Confiemos entonces, mis amados hermanos. Podemos escuchar que personas roban millones y millones de dólares, de pesos, y hay progresión de la maldad, y para muchos pareciera como que Dios no escucha la oración. No pensemos en lo absoluto esto, mis amados hermanos. Los tiempos en Dios, su sabiduría y sus planes prevalecerán por encima de cualquier plan malvado o maligno. Confiemos. Este es el motivo de gozo que tiene el cristiano, que sabe cómo va a terminar la historia de la humanidad. Así que confiemos, sirvamos a Dios, y si pasamos tribulación o aflicción, que no nos extrañe. Nos lo avisó el Señor Jesucristo. Pero sabemos que los ojos de Dios están sobre toda la humanidad y nada escapa a su vista. Así que alabemos al Dios viviente, sirvámosle y adorémoslo porque su plan es perfecto. Dios les bendiga, mis amados hermanos.